Sí, el choque fue negativo, justo un 1,5% de tasas reales terribles. Ahora el efectivo es realmente atractivo. Ray Dalio es un multimillonario y uno de los inversores más respetados del mundo. Ha estado invirtiendo durante 50 años, lo que significa que sabe una o dos cosas sobre inversiones. En una entrevista reciente habló sobre un cambio en el mercado de valores y la economía que debes conocer. Este cambio cambia fundamentalmente el panorama de las inversiones. En este vídeo responderemos 3 grandes preguntas. ¿Qué está viendo exactamente Ray Dalio? ¿Por qué se produce un cambio en el mercado de valores y la economía? Y, finalmente, ¿cómo puedes asegurarte de no perder esta oportunidad? Pero primero, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Ahora, escuchemos lo que Dalio tenía que decir. Así que, ayúdanos a tratar de entender qué ha sucedido. Siempre hablamos sobre la máquina económica. Tenemos la Reserva Federal como parte de esa máquina, al menos tratando de evaluar lo que esa máquina va a hacer. ¿Viste lo que Jay Powell dijo ayer? Creo que todos estamos tratando de entender dónde estamos realmente. Bueno, estas cosas suceden una y otra vez. Ahora estamos en el 12º ciclo y medio. ¿Sabes cómo funcionan estos ciclos? Son 12 ciclos y medio desde 1945. 1945 fue el nuevo orden mundial, el nuevo sistema monetario y ya sabes lo que sucede. Permíteme explicártelo rápidamente. Primero proporcionas, luego obtienes una economía extraña, debilidad y así sucesivamente. Lo que tuvimos, por supuesto, en 2020 con una combinación del COVID y luego también el cambio de la derecha hacia la izquierda, hubo una distribución de la riqueza. ¿Y cómo se hizo eso? El gobierno tuvo que enviar una serie de cheques y la Reserva Federal. ¿De dónde obtuvo el gobierno el dinero? La Reserva Federal lo prestó, por lo que tenemos un desequilibrio. Y por supuesto, eso inyectó mucho dinero en el sistema. Tienes la demanda, tienes el ciclo clásico, ¿verdad? Estimulación, el crédito se convierte en deuda, luego tienes inflación y después una política monetaria restrictiva. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un punto clásico en el que tenemos una tasa de interés real relativamente alta. Las tasas de interés reales pasaron de menos 175 puntos básicos a más 175 puntos básicos. Tienes una tasa de efectivo que es relativamente alta. El efectivo solía ser poco atractivo, pero ahora está bastante activo. También tienes un rendimiento invertido y luego, como mencionaste, el efectivo es ahora más atractivo. Así que es atractivo en relación a los bonos y de hecho también es atractivo en relación a las acciones. Tienes el movimiento clásico, por supuesto, cuando las tasas suben y el dinero se vuelve escaso. Pierdes las partes de la economía, las partes del mercado que son las partes de la burbuja que necesitaban el flujo de efectivo. Por lo tanto, lo estás viendo reflejado no solo en las acciones de larga duración, aquellas que no tenían un uso efectivo, sino también en las acciones tecnológicas. Todas estuvieron bajando en 2023. Ves la inversión privada, ves el capital riesgo porque necesitaban efectivo. Todo eso ha estado bajando. Y luego estás viendo algo muy clásico que hemos visto durante estos 12 ciclos. Y estamos a mitad de camino del ciclo número 13. Pero también ha estado sucediendo este ciclo desde 1945, la acumulación de mucha deuda y dinero. Bueno, lidiaremos con cosas como el techo de deuda. Eso es realmente lo único que importa. Importa cuánta deuda tenemos. Y luego tienes una situación en la que solía haber un mercado libre de oferta y demanda, pero ahora la Reserva Federal está comprando activos y añadiéndolos a su balance, por lo que no se trata simplemente de oferta y demanda. Esta dinámica es muy clásica. No creo que la gente esté prestando suficiente atención al gran ciclo. Desde la Segunda Guerra Mundial, los ciclos a corto plazo han promediado alrededor de 6 o 7 años, con una variación de aproximadamente 3 años. Estamos en uno de esos ciclos clásicos, pero seguimos acumulando deuda. Los últimos 30 años de inversión se han caracterizado por tasas de interés extremadamente bajas. Sin embargo, las cosas han empezado a cambiar drásticamente en los últimos meses. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado las tasas de interés a la velocidad más rápida de toda la historia.
Al momento de hacer este vídeo, la tasa de fondos federales de Estados Unidos, que es un indicador de las tasas de interés en la economía, se sitúa por encima del 5,5%, la tasa más alta de los últimos 15 años, y probablemente seguirá subiendo. Para encontrar un periodo en el que las tasas de interés fueran significativamente más altas, tendríamos que remontarnos a finales de la década de 1980. Durante la mayor parte de los últimos 15 años, no solo las tasas de interés eran bajas, sino que literalmente eran del 0%. Este cambio de tasas de interés del 0% a un entorno de tasas más normalizado puede no parecer un gran problema para la persona promedio, pero altera fundamentalmente el panorama de la inversión. Permíteme explicarme. Por primera vez en casi una generación, los inversores pueden obtener un rendimiento de su efectivo y de lo que se conoce como alternativas de efectivo, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Y es que las tasas de interés más altas cambian fundamentalmente la forma en que los inversores pueden abordar la inversión. Puedo demostrar lo que quiero decirte utilizando un fondo de pensiones para profesores jubilados como ejemplo. Este fondo reúne dinero en nombre de los jubilados y luego es administrado por un administrador de fondos para generar ingresos. Digamos que este fondo necesita lograr una rentabilidad anual del 7% para cumplir con sus obligaciones a los profesores jubilados. Cosas como el envío de cheques mensuales a los jubilados para ayudar a cubrir cualquiera de los gastos que se produzcan para cubrir las pensiones de estos jubilados necesitan este retorno para poder mantenerse. También es necesario tener un objetivo para garantizar que el fondo de pensiones no se quede sin dinero. Además, para que el fondo pueda aumentar sus beneficios de acuerdo al costo de vida, es importante aumentar la inversión. Si no, la inflación podría reducir el capital del fondo. El administrador de este fondo de pensiones puede distribuir los fondos excedentes en varios tipos de activos. Cada uno de estos activos tiene diferentes niveles de riesgo y rendimientos esperados. Entre ellos se encuentran los bonos en efectivo, las acciones y lo que se conoce como activos alternativos, incluyendo principalmente bienes raíces privados y capital riesgo. En un extremo del espectro, los activos en efectivo tienen el menor riesgo, pero también la rentabilidad esperada más baja. Por otro lado, en el extremo opuesto del espectro se encuentran las inversiones alternativas, que se consideran más arriesgadas, pero también llevan consigo los rendimientos esperados más altos. El gerente del fondo debe lograr un retorno objetivo del 7%, tomando la menor cantidad de riesgo posible. Si el administrador del fondo estuviera decidiendo cómo invertir durante el año 2021, cuando las tasas de interés eran del 0%, sus opciones podrían haber sido las siguientes: invertir en efectivo obteniendo un retorno del 0%, invertir en bonos obteniendo un retorno del 2%, invertir en acciones buscando un 8% de rentabilidad o esperar un rendimiento de activos alternativos del 12%. En este caso, el gerente simplemente habría dividido el dinero del fondo de pensiones entre las 4 categorías de forma uniforme, asignando un 25% a cada una de ellas. El rendimiento combinado habría sido solo del 5,5%, por debajo del objetivo del 7%. El objetivo natural del gestor del fondo es asegurarse de alcanzar ese 7% de retorno. Hay 2 razones principales para esto. En primer lugar, no quiere ser despedido y perder su trabajo. Y en segundo lugar, no quiere ser el responsable de que el fondo de pensiones no pueda cumplir con sus obligaciones hacia los jubilados. Dado el retorno de bajas tasas de interés, el administrador del fondo se ve obligado a tomar lo que se conoce como salir al riesgo. Esto significa que, para alcanzar el retorno requerido, debe mover el dinero de inversiones más seguras a inversiones más arriesgadas. En este ejemplo, eso implica reducir la cantidad de efectivo en la cartera al 5% y luego invertir en acciones y activos más arriesgados. Las acciones ahora componen el 40% de la cartera, mientras que las alternativas representan el 30%. La buena noticia es que ahora podemos ver que el fondo de pensiones está cumpliendo con su objetivo de retorno.
Sin embargo, el 7% objetivo ahora se basa en el 70% de los activos del fondo, que están invertidos en acciones y otras alternativas, en comparación con el 50% de peso que estos activos tenían anteriormente en el fondo. Esto hace que el fondo de pensiones sea vulnerable en caso de una caída prolongada en el mercado de valores y la economía. Ahora veamos cómo cambian las cosas si aumentamos el rendimiento del efectivo del 0% al 4%. Además, en lugar de bonos que generan un 2% de retorno, digamos que aumentan al 7%. Y el retorno de las acciones y las inversiones alternativas los mantendremos igual. El resumen de esto es que cuando Ray Dalio dice que el efectivo es más atractivo ahora que antes en relación con otros activos, se refiere a la diferencia entre lo que uno puede esperar ganar con su efectivo en comparación con otras inversiones. La rentabilidad del fondo de pensiones ha disminuido a medida que las tasas de interés han aumentado. Si el administrador divide el fondo de manera uniforme en las 4 categorías que componen el portfolio actual, se obtiene un rendimiento del 7,8%. Este aumento se debe a los mayores rendimientos del efectivo y de los bonos. El 7,8% de rentabilidad está algo por encima del objetivo del fondo, que es del 7%, con lo cual el gestor estaría cumpliendo con su obligación. En lugar de tener que invertir más dinero en inversiones más arriesgadas para alcanzar el 7%, el administrador ahora puede ajustar la cartera. Por ejemplo, puede reducir las acciones y las alternativas a tan solo el 15% de la cartera cada una, mientras aumenta la asignación de bonos al 40% y mantiene el efectivo al 30%. Es importante destacar que, incluso con una mayor ponderación de efectivo y bonos, la cartera sigue alcanzando su objetivo del 7% de retorno. En este ejemplo he utilizado un fondo de pensiones, pero todo lo que he explicado se aplica a miles de carteras y miles de gestores de inversiones en todo el mundo. Por primera vez en casi una generación, tener efectivo y bonos en su cartera no le hace perder dinero después de tener en cuenta la inflación. Como inversor, siempre debe considerar sus retornos y evaluarlos en términos reales. En 2021, la tasa de interés en mi cuenta de ahorros de alto rendimiento era un enorme 0,4%. Aunque podría llamarse una cuenta de ahorros de alto rendimiento, esa tasa de interés debería de haber sido ilegal. Suponiendo incluso una inflación normalizada del 2%, estaba esencialmente perdiendo dinero al guardar fondos en esa cuenta. Esto ilustra la importancia de considerar el impacto real de la inflación al calcular el retorno. Una forma rápida de hacer esto es simplemente restar la tasa de inflación a cualquier retorno que obtengas. Si asumimos una tasa de inflación del 2%, eso significa que mi rendimiento real fue negativo en un 1,6%. Para empeorar las cosas, la tasa de inflación no fue del 2% durante este tiempo. En realidad fue del 5, 6 e incluso 7%, lo que hace que mi retorno real sea aún más negativo. Por eso Ray Dalio proclama que el efectivo es basura. Conservar grandes cantidades de dinero en efectivo esencialmente significa ser penalizado, ya que la inflación superó con creces el mínimo retorno que podrías generar. Sin embargo, el reciente aumento de las tasas de interés ha cambiado las cosas. Ahora puedes ganar entre un 4 y un 5% manteniendo efectivo o activos similares a los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. Si volvemos a una ecuación de retorno real y aumentamos el rendimiento al 5% manteniendo la inflación en el 2%, podemos ver que nuestro rendimiento real es ahora del 3%, asumiendo que la inflación volverá a niveles normales. Esta es la primera vez en la vida inversora de muchos en el que el verdadero rendimiento de tener efectivo en realidad es positivo. Este es un paradigma completo que cambia la lógica de los últimos 15 años. Todos los youtubers y anunciantes siempre dicen que la inflación se está comiendo tu dinero, pero en esta ocasión quizá la cosa sea diferente y tener efectivo sea una buena opción. Los rendimientos en efectivo están al más alto retorno en 15 años y los precios de las acciones y los valores inmobiliarios todavía están cerca de máximos históricos. Incluso Warren Buffett, considerado el mayor inversor de todos los tiempos, mantiene más de 100.000 millones de dólares en efectivo.
Y por último, te dejo con una frase del famoso inversor Charlie Munger: cuando el mundo cambia, debes cambiar. Y es que las tasas de interés representan un cambio significativo para el mundo inversor y la economía a día de hoy. Asegúrate de adaptarte a este nuevo entorno.